permítannos leer un apretadísimo resumen de la hoja de vida de nuestro expositor esta noche ya. Martín Moreno, con más de 10 años de experiencia en gestión y dirección de ventas en empresas top. Martín tiene un vasto expertise en la consolidación de acuerdos estratégicos, desarrollo de negocios y liderazgo de equipos de alto rendimiento. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un dominio ejemplar de los mercados latinoamericanos y es actualmente vicepresidente de ventas en Latinoamérica para Blackboard Inc. Para asumir la ponencia Evolución y Futuro de la Educación Virtual, ya está entre nosotros en este espacio virtual el doctor Martín Moreno. Adelante. Vicente, muchísimas gracias. Y antes de comenzar con la exposición, realmente quisiera darles muchas gracias al doctor César Acuña Peralta, a la doctora Beatriz Merino, por supuesto al doctor Humberto, con el cual hemos charlado bastante, Jean-Pen Coronel. También muchas gracias a César Acuña Núñez, con quien hemos trabajado muchísimo, y con Karina Cárdenas Ruiz. Es para mí un gran honor participar de los 29 años de celebración de la Universidad César Vallejos, con el prestigio que tiene y fundamentalmente con una visión común de solidaridad. Creo que es fantástica esa visión que tiene la universidad, con lo cual me siento muy honrado de participar de la celebración nada menos que de los 29 años de la universidad. Me pidieron, y me encanta esta oportunidad de discutir y charlar con ustedes, y por eso después vamos a tener un sector de preguntas, donde hablar lo que nosotros vemos en Blackboard como el futuro de la educación. ¿Qué estamos viendo en este contexto que nos está, obviamente, tocando a todos? La pandemia es algo que ha generado cambios, y cambios que van a hacer que la realidad no sea la que teníamos antes. Y en la educación va a ser, y es claramente, este es un punto muy importante. Como les decía antes, mi nombre es Martín Moreno, soy vicepresidente para Blackboard, llevo muchísimos años trabajando en Latinoamérica. Antes de este cargo también fue vicepresidente de otra compañía de tecnología multinacional, con cargos en toda Latinoamérica, y hace más de 30 años que trabajo en esto. Pero creo que lo más importante de lo que estamos hablando es un poco hablar de Blackboard. ¿Y cuáles fueron las motivaciones que a mí me hicieron, dentro del ámbito de la tecnología, moverme hacia la educación, hacia la tecnología de la educación? Una visión en la cual creo que es donde nosotros tenemos la gran oportunidad de cambiar vidas. Definitivamente a través de la educación, y especialmente en un continente como Latinoamérica, donde mis hijos viven acá y donde definitivamente creo, y esto es algo muy personal, la mejor manera y la única manera que tenemos como continente de seguir progresando es a través de la educación. La educación es lo que nos permite definitivamente evolucionar como países y como continentes. Y hablando un poquito de esto, comparto con ustedes que nosotros en Blackboard tenemos hoy a nivel mundial, más de 150 millones de estudiantes que comparten la educación y que tienen la educación a través de Blackboard. Estamos trabajando en más de 80 países. Nosotros somos la plataforma líder para no solamente colegios, obviamente universidades, sino además para gobiernos. En estos tiempos de pandemia, muchos gobiernos se han asociado con nosotros para poder estar trabajando en la distribución del conocimiento. Yendo más particularmente a Latinoamérica, es un orgullo decir para mí que Blackboard es una empresa que tiene los pies en Latinoamérica. Nosotros tenemos más de 200 empleados latinoamericanos trabajando en Latinoamérica. Y como les decía al principio, estos empleados tienen una visión en la educación que es la de vivimos en este continente, y para hacerlo mejor lo tenemos que hacer brindando una mejor educación. Y nosotros somos la plataforma para que las instituciones, en este caso como César Vallejos, puedan estar brindando una educación de excelencia a todos sus alumnos, y especialmente en momentos tan desafiantes como los que estamos viviendo. Perú, por supuesto, es un país que para nosotros muy particular por la cantidad de desarrollo que tuvo en los últimos años. Es increíble el avance que ha tenido. Y por supuesto seguimos teniendo
oficinas en México, en Brasil, en Colombia, estamos en todo el Caribe, en Argentina. Dicho esto, ya me gustaría un poquito trabajar en lo que estamos haciendo, que es la ponencia que estamos hablando. En el próximo slide ustedes van a estar viendo un pequeño sumario de lo que quiero hablar. Una cosa muy interesante para mí es analizar la educación comparada con otras industrias. Y creo que eso nos va a llevar a una visión de hacia dónde vamos. También esto nos va a permitir cómo reflexiona y cómo se está transformando la industria educativa. Finalmente, no puedo dejar de hablar de algo que es tan importante como es la pandemia y cómo está repercutiendo esto en la educación. Y finalmente, cómo la personalización de la educación es el objetivo final de todos los que trabajamos en esta comunidad educativa. Entonces, para comenzar, me gustaría hacer un pequeño análisis de qué está sucediendo en otras industrias. Y recuerden algo muy interesante, que es el retail. Para los que tienen mi edad, nosotros siempre estuvimos en el concepto de, para ir a comprar ropa, para ir a comprar un disco, para ir a comprar cualquier cosa, había que ir a la tienda. Era la única manera que hacerlo. A partir de la tecnología de Internet empezaron a aparecer algunas opciones. Acuérdense, cuando Amazon comenzó a vender libros a través de Internet, empezó a haber una primera interacción con lo virtual. Esto hizo que la gente empiece a analizar y empezar a comprar algunas cosas por Internet. Ahora, cuando uno empieza ya a comprar y a tener datos, viene la evolución, y es donde nos estamos manejando hoy, que es el concepto de los datos. Hoy, toda esta industria tiene los datos de nuestras necesidades. Cuando ustedes ingresan hoy a comprar algo, ya no solamente es la acción de ingresar, sino que hay un conocimiento de cuáles son nuestros gustos, cuáles son las cosas que nos interesan, cuáles son las cosas en las que podríamos estar interesados. O sea, hay un gran análisis de datos, y hoy la experiencia de compra es una experiencia que nos permite hacer mucho más rápido. Probablemente compramos muchas de las cosas que nosotros necesitamos de una manera mucho más ágil, y donde la industria está muy, muy avanzada en este concepto de me brinda a mí la información de las cosas que yo necesito. Esto es en el retail. Ahora, veamos otro tipo de industrias que también es muy interesante, y es, analicemos qué es lo que está pasando con el entretenimiento. De vuelta, las personas de mi edad íbamos al cine y nos fijábamos cuáles eran la película que había en el cine. Y si no nos gustaba esa película, no íbamos al cine o no había otra opción. A partir de ahí empezaron a aparecer las primeras cadenas que nos permitían primero alquilar películas, y después con Internet empezó la posibilidad de poder empezar a ver algunas películas basadas en las opciones que nos daban. Hoy, claramente, todo el manejo de los datos que se fueron incorporando durante todos estos años nos permiten que las plataformas no solamente desarrollen las películas y los entretenimientos que yo deseo, sino que además me brindan contenidos y empiezan a desarrollarse contenidos personalizados para cada una de estas opciones. Es una industria que ha cambiado de una manera enorme. Y esto me recuerda una pequeña anécdota de hace poco tiempo, antes de la pandemia. Invité a mi sobrino a ver una película al cine, tiene 5 años, y en la mitad de la película me dijo: tío, ¿podés adelantar, por favor, la película porque esta parte me está aburriendo? Y yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser que esté pensando que se pueda adelantar una película en el cine? Esos son los estudiantes que nosotros estamos empezando a tener. Tienen completamente diferentes skills que los que tenemos nosotros. Han vivido en un mundo y han nacido en un mundo diferente, que es lo que es. Para ellos, entonces, la condición del entretenimiento es algo muy personalizado, online, todo el tiempo tienen opciones, y fundamentalmente opciones que fueron desarrollados a cosas que pueden ser interesantes. Y cuando vamos a otra industria, porque hasta ahora hablamos de industrias como el retail o entretenimiento, que por ahí son de alguna manera superficiales, pero imagínense en la salud lo que se ha evolucionado con esto. Nosotros obviamente empezamos yendo al médico. Para la visión nuestra hay que ir al médico. Hoy ya muchos de los chicos tienen la opción de tener consultas por Internet,
tener análisis, posibilidades de ver los análisis. Ya hoy se comparten esta información, pero acá viene lo más importante. Ya hoy hay drogas que se están personalizando. Hay drogas que están hechas para tratamientos oncológicos específicos para cada persona. Imagínense lo que evolucionó el concepto de salud en la posibilidad de poder estar desarrollando drogas que son específicas para mi cuerpo y para mi necesidad. Esto fue todo desarrollado gracias a esta evolución que ha habido en los últimos años. Y ahora vayamos a la educación. Resulta que en la educación hasta hace poco era 100% presencial, era en el año 2005 empezó de alguna manera a haber posibilidades de estar online, empezaron en el 2000 los primeros cursos completos, pero imagínense que en el 2005 los millennials comienzan a ingresar a la fuerza laboral. Nosotros empezamos conviviendo con los millennials, pero ya hoy tenemos a la generación Z en la universidad, y la generación Z es la generación que yo les mencionaba, la que pretende adelantar la película cuando está aburrido. Tienen un mindset igual, de vuelta, muy, muy diferente a lo que teníamos nosotros antes. Entonces, cuando ustedes comparan lo que ya se ha hecho desde el punto de vista de personalización en la salud, lo que se ha hecho de la personalización en el entretenimiento, en el retail, todavía tenemos un largo camino para hacer. Y piensen que cuando yo digo personalización, estoy pensando en alumnos que tienen ciertas dificultades para algún tipo de aprendizaje. Qué fantástico es que podamos ayudarlos a aprender con las necesidades de ese alumno en particular. Para mí eso es personalizar, es garantizar que ese alumno pueda terminar el ciclo porque le pudimos enseñar de una manera en la cual este alumno pudo aprender de la manera que necesitaba aprender. Que cuando lo hacemos en forma masiva, todos sabemos que a algunos les dirá muy bien, en la campana de Gauss, a otros aprobarán en el medio y unos cuantos no van a poder aprobar. Cuando en realidad, si los hubiéramos podido personalizar y hubiéramos podido hacer esto con una manera adecuada para las necesidades de ese alumno hubiera terminado. Y para nosotros como educadores es muy, muy importante el concepto de poder estar terminando. Eso es lo que quiero decirles como una reflexión sobre la oportunidad que tenemos ahora. Y en el próximo slide, ahora ustedes van a estar viendo un concepto que es muy importante. ¿Qué pasó en estos meses? En estos meses cambió todo. Fíjense que solamente les voy a dar datos de Blackboard. Tuvimos un 3.600% de incremento en el uso diario del aula virtual. 25 billones de interacciones semanales en lo que es Blackboard Learn. Tuvimos más de 1,5 millones de descargas de contenidos mensuales, 700% de incremento en el uso de herramientas de supervisión online por parte de los profesores, por parte de la educación. Tuvimos más de un 600% de crecimiento en el uso de herramientas de simulación de laboratorios por parte de todos los profesores. Algo que veíamos en el video, es algo que ha hecho que en estos últimos meses hayamos dado un salto tan grande que nos empieza a permitir dar el próximo paso. Y ahora lo vamos a ver en el próximo slide, que es lo que quiero hablar. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado al principio de comenzamos a tener datos? ¿Qué significa? Cuando piensan en todos los millones de interacciones que les hablé mejor, eso empieza a generar datos. Esto empieza a ver en el sistema, en la plataforma, un conocimiento de cuáles alumnos tuvieron dificultades en aprender ciertas tareas, cuáles alumnos tuvieron brillantez o ser capacidades muy altas en ciertas otras tareas que las podemos exponenciar. Cuáles son las cosas que les sucedieron desde el punto de vista de la interconexión entre alumnos, cuál es la sociabilidad de alumnos. Hay datos muy claros como que los alumnos que más participan son los alumnos que mejores rendimientos tienen. Ahora, hoy nosotros tenemos esos datos, porque cuando estamos hablando de cientos y de miles y miles doy solo el ejemplo de la Universidad César Vallejos. César Vallejos hoy tiene todos esos datos de cuál fue la interacción que tuvieron esos alumnos con sus docentes, cuáles fueron las asociaciones que tuvieron con sus coaches, cuáles fueron las interacciones. Eso nos permite, junto con la integración de terceros, los laboratorios virtuales que hablábamos, las posibilidades de tener proctoring en las evaluaciones, con las posibilidades de estar
comunicándonos a través de chatbot. Tenemos un montón de cosas que nos permite dar el tercer paso, que es comenzar con una experiencia personalizada. ¿Se acuerdan que lo que hablábamos antes, en las otras industrias ya están en el concepto de una experiencia personalizada? Hoy nosotros estamos muy cerca de tener eso. Y definitivamente esto es, desgraciadamente, sucedió a través de una pandemia, pero claramente esto nos permitió tener hoy la capacidad de adelantarnos muchísimos años en lo que hubiera sido una muy, muy lenta línea, una muy lenta curva de generación de esto. Hoy están todos los alumnos trabajando con nosotros en forma virtual. Todo lo que ellos están generando es algo que nos permite a nosotros, y cuando yo digo nosotros quiero ser muy claros, les permiten a las instituciones, les permite a César Vallejos. Nosotros no somos los dueños de los datos. Blackboard no es dueño de ningún dato. Los datos son de las instituciones, los datos son, en este caso, de César Vallejo. ¿Qué le permite a César Vallejo? Empezar a trabajar en la personalización. ¿Y esto qué significa? Tener una gestión del aprendizaje, poder estar trabajando con aulas virtuales, herramientas de accesibilidad. ¿Qué hacemos hoy con los chicos que son hipoacúsicos? ¿Qué hacemos con los chicos que tienen discapacidades visuales? Hay un montón de herramientas que hoy nos permiten integrarlos de una manera que antes era muy difícil. Imagínense lo que es tener problemas de movilidad. Esto es realmente una muy gran oportunidad. Y esto nos permite trabajar en la analítica. Esto nos permite justamente personalizar, empezar a trabajar en los análisis que necesitamos para poder ayudar a todos nuestros estudiantes en las cosas que necesitan y en las cuales son buenas, mejorarlos. Es una oportunidad que tenemos única. Obviamente nosotros brindamos consultoría en esto, y lo más importante de todo esto es, nosotros acompañamos a los docentes, porque como hablábamos recién, esto es un cambio para todos, es un cambio para los alumnos, pero también es un cambio para los docentes. Este es un cambio que trajo y que va a ser para siempre. Entonces es un cambio que nos tenemos que trabajar junto con los docentes para este cambio, y por supuesto con los directivos de las instituciones. Esto es algo que definitivamente es tripartito, es algo que no lo puede hacer la tecnología, no lo pueden hacer solo los alumnos, no lo pueden hacer solo los docentes y no lo pueden hacer los directivos de las universidades. Esto es algo que se hace de manera conjunta. Y para eso, por supuesto, la tecnología es lo que amalgama estas capacidades. Entonces, piensen en lo siguiente, para la personalización necesitamos una innovación dinámica. Empezamos a hablar de cosas interesantísimas como es inteligencia artificial, empezamos a hablar de ciencia del aprendizaje, empezamos a hablar de lo que es el fronting para el alumno, un alumno que está acostumbrado a estar las 24 horas a través de un celular. Necesitamos darle acceso a toda la información a través de un celular. Eso es experiencia del usuario, pero por supuesto, eso tiene que ver con los docentes, con las vías de comunicación, con el diseño, para poder enseñar. Y otra cosa muy importante, insisto en esto, es la privacidad. Estos datos no son de Blackboard, estos datos claramente son de las universidades y de las instituciones. Entonces, respetando la privacidad y a través de todo este trabajo tripartito es que nosotros creemos que estamos muy cerca de comenzar con algo que es un cambio importantísimo, es la personalización de la educación, es hacia dónde vamos nosotros. Ahora en el próximo slide podemos ver un ejemplo muy sencillo, y es un alumno que se retrasa, por ejemplo, en concurrir a un par de presentaciones del profesor. Automáticamente recibe una alerta, pero la alerta no la recibe solamente el alumno, el alerta la recibe el profesor o el coach que está siguiendo al alumno. Y entonces eso directamente genera que haya una charla entre los dos y digan, ¿por qué te retrasaste? Probablemente, por ejemplo, descubramos que en ese caso, ya basado en el concepto de que este alumno había tenido dificultades en la lectura, sería interesante empezar a pensar en que este tipo de alumno necesita un trabajo más visual. Entonces, no solamente el coach se reúne trabaja con los profesores, sino que automáticamente se generan contenidos y vamos trabajando en la generación. Leti, si querés agregar todo el slide junto, agregalo todo. Esto genera que
todos dentro de la comunidad. Fíjense que acá tenemos el alumno, el coach, acá tenemos a la docente, tenemos la generación de contenido y tenemos una sesión de tutoría después para poder recuperar al alumno, y finalmente el slide final, o a la derecha, este alumno volvió a estar on track con sus objetivos. Imagínense que si no hubiéramos podido descubrir esto en forma temprana, este alumno probablemente sea un alumno que terminaba desertando. Y lo que nosotros necesitamos en todas nuestras universidades, e insisto, como Latinoamérica, es tener a todos nuestros alumnos terminando, no empezando. Hay una diferencia enorme entre que el alumno esté en la universidad y que el alumno se reciba y que reciba su título, porque eso es lo que nos va a mejorar a todos como sociedad. Entonces, quiero ser muy enfático en esto. La pandemia nos ha traído una disrupción muy grande, nos ha traído problemas enormes. Desde el punto de vista personal hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido pérdidas profundas, hemos sufrido personas que han fallecido, han trastocado la economía, pero por otro lado, siempre hay cosas positivas para sacar. Y yo creo que esto nos ha permitido en la educación dar un salto que no lo hubiéramos dado en muchos años. Y esto lo que nos pone hoy es a todos, e insisto cuando digo esto es tripartito, a los directivos de las universidades, al cuerpo docente y a los alumnos, a poder trabajar de una manera muy diferente, y creo que es mucho más productiva. Insisto, no estoy hablando de 100% de virtualidad. Fíjense que hablamos de sesión de tutoría, hay muchas partes que van a seguir siendo presenciales, pero el salto es claramente hacia un análisis de datos y a una educación personalizada. Con esto creo que vamos al último slide, donde quiero terminar haciendo mucho hincapié en esto. Es una oportunidad única que tenemos, y quiero darles una muy buena noticia para todos los latinoamericanos. Y esto está pasando en el mundo y estamos todos en la misma velocidad. No es que hay otros países del mundo que hace 25 años que están dando esto. Esto que está pasando y esto que sucedió con la pandemia nos obligó a todas las instituciones a nivel mundial a cambiar. Nos obligó a todos. Y entonces hoy Latinoamérica tiene una oportunidad enorme a través de la tecnología de estar al mismo nivel que todo el mundo en la educación. Ya no hay excusas desde el punto de vista de infraestructura o de necesidades de falta de espacios o falta de edificios. Hoy estamos en una oportunidad única para poder dar este salto de calidad en la educación, y en la cual la problemática que tenemos hoy en Latinoamérica es la misma que tiene el resto del mundo. Y con esto quiero decir, cuando digo problemática, estoy diciendo oportunidad. Y creo que quiero terminar esta charla con este mensaje. Tenemos una oportunidad fantástica para dar este salto. Y fundamentalmente felicitar a la Universidad César Vallejos, porque claramente es una universidad que esto lo entendió, lo está desarrollando, somos partners, los vemos cómo se están desarrollando. Realmente creo que desde el punto de vista de la dirección es fantástico los caminos que están tomando. Quiero felicitarlos delante de todos y volver a decirles, la situación es compleja, pero nos está dando una oportunidad fantástica para dar un salto de calidad importante. Así que mi mensaje es muy optimista con respecto al futuro de la educación, y hoy puedo decir que el futuro de la educación no está a 20 años. Hoy el futuro de esta educación está en la puerta, está sucediendo, y una universidad como la de ustedes la está experimentando y están siendo líderes en esta transformación. Así que felicitarlos nuevamente, y con esto doy por terminada la parte de la presentación y quedo a las órdenes de ustedes para preguntas, comentarios que quieran hacer. Muchas gracias Martín, te agradecemos muchísimo por la exposición. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, nos pregunta Isidro Vegas, ¿cuán relacionada está la ciencia del aprendizaje con la tecnología? Es una excelente pregunta, y yo lo que diría es, está tanto como sea las necesidades de las instituciones las necesiten. Esto es algo que se motoriza
a través de necesidades. La historia de la tecnología nos muestra que todos los desarrollos surgen a partir de necesidades. Claramente, en la tecnología en la educación era algo que venía bastante atrasada con respecto, como yo les mencioné, a las industrias de salud o de entretenimiento o de retail. ¿Por qué? Porque había un status quo en la educación y ese status quo no estaba dado en las otras industrias. Eso hizo que se haya invertido muchísimo en tecnología en las otras industrias. Hoy, claramente, es donde se está invirtiendo. Compañías como Blackboard, nosotros, la cantidad de recursos que ponemos en pos de la educación es enorme. Nosotros somos una compañía claramente con 100% foco en educación. Y lo estamos dando, y realmente es un honor decir que nuestros técnicos casi no dan abasto a los requerimientos que están teniendo. Y entonces, insisto, hoy la educación y la tecnología no tienen otro camino que ir de la mano y son necesarias de los dos lados. Y por otro lado, creo que es algo muy interesante, y es la tecnología, el mundo de la tecnología, y lo hablo en Latinoamérica, pero lo hablo también en Estados Unidos. Hoy falta gente que pueda desarrollar. El mundo le faltan ingenieros, le faltan programadores, pero al mundo le faltan. Y en Latinoamérica también. Entonces, eso es muy interesante porque es un círculo que puede ser virtuoso, porque no hay forma de desarrollar tecnología si no hay gente educada, y no hay forma de generar educación de una manera eficiente y de una manera rápida, que es para lo que necesita el campo laboral, si no es a través de la educación, con lo cual es un círculo que creo que es virtuoso. Con lo cual agradezco mucho la pregunta para poder reflexionar sobre esto. Carla Carlesi Martín, agradeciendo tu respuesta a la pregunta anterior, formula la siguiente interrogante. Las clases virtuales llegaron para quedarse. ¿Cree usted que luego de la pandemia, superada esta, continuaremos usando las herramientas digitales, las herramientas virtuales? ¿Cree usted que tienen más ventajas que desventajas? Creo que como decía en la presentación, una cosa no reemplaza 100% a la otra. Son complementarias, pero claramente creo que después de la pandemia vamos a ser mucho mejores educadores de lo que éramos antes. Estoy convencido que la tecnología nos está permitiendo ser mejores educadores, con lo cual coincido con que no vamos a volver a lo que estábamos antes. Tampoco creo que va a terminar siendo 100% virtual, creo que va a terminar siendo un híbrido, pero sí creo que va a mejorar muchísimo la calidad. Y cuando refiero a muchísimo la calidad, refiero a esta posibilidad de a los alumnos con discapacidades en algún tipo, los vamos a poder personalizar y hacer mejores. Y a los que sean estándares, los podremos mejorar para que sean de alta calidad. Y a los que sean de alta calidad, serán de aún más calidad, porque estamos hablando de personalizar la educación. Con lo cual, creo que, como decía antes, no vamos a volver atrás. Stephanie Rodríguez pregunta, con respecto a la explicación de la app de Blackboard, ¿cuáles son las innovaciones que se están haciendo o cuáles son las nuevas herramientas que se acoplarán a esta aplicación en el futuro? Muy interesante la pregunta. Va a tener mucho que ver, todo lo que nosotros estamos trabajando está relacionado con la interfaz con el usuario. O sea, todo el tiempo estamos pensando cómo hacerla más cómoda para los estudiantes, para los docentes. Vuelvo a las otras industrias. Hoy es muy fácil acceder a toda la información cuando pensamos en entretenimiento, cuando pensamos en otro tipo de cosas. Nosotros tenemos que llegar a esa facilidad de uso. Entonces, muchísimo de lo que es el desarrollo hoy de Blackboard está orientado a lo que es la interfaz con el usuario. Y otra gran parte de lo que nosotros estamos trabajando tiene que ver con los datos. Ahora ustedes como institución empiezan a tener muchísimos datos de los alumnos. Nosotros tenemos que darles las herramientas para que ustedes las puedan interpretar, para que las puedan de alguna manera utilizar de una manera que sea buena para mejorar la educación. Esos son los dos grandes focos en los cuales estamos desarrollando y creo claramente que es hacia donde va el futuro de la educación.
Elisa Pérez es maestra, docente de educación básica regular y pregunta, ¿cómo trabajar los temas de competencias o cómo hacer posible que los estudiantes construyan competencias si están poco motivados? Es la pregunta del millón. Yo soy un convencido que las competencias realmente es algo que hay que desarrollar, es algo que hay que trabajar a través de competencias, más que de contenidos, sino de competencias. Y acá viene parte de lo que hablábamos antes. Acá somos, digamos, lo que decía, tripartitos. Entonces, la motivación va a estar dada por una buena docente que conozca la tecnología, que sepa cómo incentivarlos desde el punto de vista de tecnología, por buenos directivos de las universidades que entiendan de que la interacción, y no solamente dentro de la universidad, sino con me sale el environment, que con lo que, digamos, con la comunidad es muy, muy importante. Una de las cosas que nosotros hemos visto en universidades es cómo gente que no pertenece a la universidad, pero trabaja en la comunidad, es parte evaluadora de las competencias de los alumnos. De esa manera, hay un tema de motivación, hay un tema de tecnología, porque tiene que permitir a los evaluadores, aunque no sean docentes, poder participar de esto, y por supuesto el docente finalmente es el que termina decidiendo si aprueba o no, o si tiene los requisitos o no para la competencia. Pero claramente, y me gusta mucho la pregunta de motivación, porque tiene que ver con esto. No vamos a poder motivar a los alumnos si seguimos dando clases de una manera virtual, de la misma manera que lo hacíamos presencial. Es definitivamente imposible, y recuerden lo siguiente, la generación Z son nuestros alumnos, con lo cual vamos a tener que motivarlos, y motivarlos de maneras diferentes de las que hemos sido motivados nosotros cuando íbamos a los colegios o a las universidades. Así que creo que es un gran desafío para los docentes, un gran desafío para la institución, y obviamente la tecnología es lo que tiene que permitir esta amalgama de conocimientos. Resulta fascinante, Martín, que, por ejemplo, como ahora se permite acceder a las grabaciones de las clases, los estudiantes puedan hacer frente a su laptop lo que tu sobrino de 5 años quería hacer en el cine. Es decir, adelantar la parte que es aburrida. Lady Luna pregunta, ¿cómo identificamos los problemas de aprendizaje de los estudiantes y cómo ayudamos al docente, teniendo en cuenta que para los maestros también es nuevo el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Fascinante pregunta. Vuelvo a algo que es importantísimo. Hoy hay data suficiente para tener poder tomar esas medidas de corrección. Les doy un ejemplo. Les hablaba antes de lo que es la posibilidad de interactuar entre los alumnos. Hoy, dentro de la Universidad de César Vallejos, los alumnos interactúan entre sí y los alumnos interactúan con los docentes. Simplemente midiendo cuáles son las cantidad y la calidad de esas comunicaciones, podemos predecir muchas cosas. Y si además de eso le podemos agregar algo de análisis crítico, de inteligencia crítica, en cómo es la forma en la cual los alumnos hacen textos o los alumnos presentan los trabajos a través del análisis crítico del pensamiento, podemos empezar a distinguir cuáles son esas necesidades. Cuando nosotros éramos chicos, era aprobábamos o no aprobábamos. Hoy, a través de la tecnología, se llega a un nivel de disgregación de cada una de las cosas que nos permiten, por ejemplo, si yo puedo estar analizando algún docente y estoy viendo que el 70% de los chicos tienen dificultades para comprender algún tipo de conocimiento, evidentemente ahí tengo un problema de cómo se está impartiendo. Y hoy la tecnología nos permite, por cada uno de las posibilidades, por cada uno de los objetivos que vayamos trazando, poder analizar ese comprendimiento. Con lo cual, claramente los datos y el análisis de los datos es lo que nos va a permitir ayudar a esos chicos
que tengan dificultades y poder enseñarles de una manera personalizada para que puedan pasarlo. Y cuando digo de una manera personalizada, no es la maestra particular que solíamos charlar cuando éramos chicos, justamente. Esto es una manera donde ustedes de la tecnología les pueda brindar las opciones para poder tomar correcciones. Y acuérdense que acá estamos hablando de miles de estudiantes, con lo cual no hay forma de tener una maestra particular para cada uno. Esto es lo que la tecnología nos tiene que permitir. Pero insisto, hay un cambio muy fuerte en la manera que damos las clases. Eso es algo que implica, solo para darles una idea, nosotros tenemos un programa de certificación de profesores para que nosotros los certificamos como que son profesores de e-learning, o sea, que son profesores que tienen los conocimientos como para dar clases a través de este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque es muy diferente de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, tenemos que ayudar a los docentes también en esto. Las docentes siguen siendo una piedra fundamental y lo van a hacer siempre. Entonces, tenemos que ayudar a ellos a tener estas posibilidades de cambio también. Queremos agradecerle mucho a Martín Moreno, no solamente por su brillante exposición, sino por su disposición a responder las preguntas. Evidentemente este es un tema fascinante. Hace poco escuchaba a un científico decir, nos exigen respuestas sobre COVID-19, pero es un virus que recién estamos conociendo. Y de hecho también la tecnología aplicada al ámbito de la educación es nueva. Estamos descubriendo este mundo. Y más aún, Blackboard es más que una herramienta, es un ecosistema de aprendizaje y estamos recién descubriendo sus enormes posibilidades y educándonos, reeducándonos, aprendiendo de nuestros estudiantes, porque quienes estamos enseñando en este momento y ya pintamos canas, aprendemos de ellos también. Y eso es también muy importante para tener humildad e ir formándonos como verdaderos docentes del siglo XXI. Queremos agradecerte mucho, Martín. Contigo hemos iniciado estas conferencias magistrales en el marco de nuestro 29º aniversario. Te enviamos un gran abrazo, entendemos que estás en Buenos Aires. Así es. Y yo quisiera cerrar nuevamente agradeciéndoles a ustedes. Es un enorme honor participar de la celebración de los 29 años de la Universidad César Vallejos, así que no solamente es un honor, sino que con todo gusto me pongo a disposición de ustedes si alguna otra vez quieran seguir charlando de estos temas que para mí también son fascinantes. No, y te esperamos, Martín, también cuando la pandemia pase, para que puedas disfrutar de todo lo que tiene nuestro país y tenerte en el formato presencial con nuestros estudiantes. Señor rector, con su anuencia vamos a cerrar esta conferencia magistral agradeciendo a todas las personas que nos han seguido, no solo en esta sala Zoom, sino también a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, que Dios los bendiga. Nos encontramos pronto. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Martín. Muchas gracias.